Para la primera parte del año se esperaban ciertos movimientos en el plano de la economía, algunos se cumplieron en los primeros meses y otros se complicaron a partir del segundo trimestre. No vamos a volver más a hablar de los hold-down, del cepo cambiario, ya todo eso es historia vieja, que naturalmente tiene consecuencias no para el día que ocurrieron las decisiones, sino para los meses siguientes. Pero ahora el país está encallado en el tema de las tarifas y va a haber algún tipo de salida. No vale la pena hoy hablar de ninguna, porque por un lado está el cuestionamiento de la Cámara de Diputados al Gobierno Nacional, irá el ministro Langura a dar explicaciones, la Corte Suprema hablará o se quedará en silencio durante un tiempo, el gobierno tomará algunas medidas, audiencias públicas, no audiencias públicas, etcétera, nuevas explicaciones, pero inmediatamente el país tiene que entrar en un proceso de naturaleza económica, como es. ¿Cuál va a ser su presupuesto del año que viene? Esto comienza a prepararse y a presentarse en el Parlamento en septiembre, ahora, ahí a la vuelta. Y ahí se calcula una inflación, un dólar, unas paritarias, etcétera, etcétera. Y las inversiones que va a hacer el Estado, las inversiones que espera el Estado que hagan los privados. En fin, es todo un cuadro. Yo quisiera unos minutos reflexionar sobre esto. En el 2016 estamos trabajando con un presupuesto aprobado por el gobierno anterior y ahora hay todo un cambio. Hemos invitado a Agustín Monteverde, que es economista, con el cual queremos charlar con esta perspectiva hacia adelante, no la confusión del presente. Gracias, Agustín. Un gusto muy estar amable. Yo me anticipo un poco lo que va a venir, porque si las cosas vienen de golpe, así nos va. En cambio, si vamos lentamente visualizando lo que vamos a tener en las próximas semanas, esto da oportunidad a muchos que reaccionen y comiencen a pensar. ¿Cómo ve usted estos meses futuros donde hay que recalcular cosas para el año que viene? En gran medida están signados porque son justamente el periodo abierto para adherir o no al programa de blanqueo y de moratoria impositiva. El gobierno tiene hecho una apuesta importante en ese sentido en cuanto a los fondos que le podría significar producto de la exteriorización y con las consiguientes penalidades que se pagan y demás. Por eso, hay dos montos que a veces la gente se confunde. Una cosa es lo que el gobierno va a recaudar de cobrar impuestos y otra cosa son los capitales que vuelvan al país. Exactamente, o sea, lo que exterioriza no es que plata que va a entrar, porque hay gente que puede estar blanqueando patrimonio que tiene en el exterior, pero que decide mantenerlo en el exterior. Y tiene departamentos, casas o lo que sea, las va a mantener. Exactamente, y en todo caso lo que va a hacer es pagar el 10% de penalidad por eso. Hay incluso una posibilidad de no pagar penalidad, pero a cambio de eso suscribir bonos. Si hay líquido. Claro, pero en definitiva esto es ni más ni menos para el gobierno, es algo así como tomar deuda, en definitiva. Deuda a tasa cero, pero deuda al fin. Esto es una muleta, digamos, que el gobierno le pone a la otra política, la estrategia importante que tiene el gobierno de aquí en adelante, es la del endeudamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque la Argentina, lamentablemente, sigue enfrascada, más que en reducir el déficit fiscal, en cubrir el déficit fiscal. Bueno, acá viene el punto. La reducción del déficit fiscal en el 2016 pareciera que no es importante, o es importante. Lo que va de este año. No solo creo que no es importante, sino que creo que va a aumentar. Aumentó. Muy bien, bueno. Con lo cual, el impulso de este aumento hay que estudiar cómo frenarlo o reducirlo. No va a ser exponencial el aumento del déficit. No se ve en la hoja de ruta nada que indique de que se vaya a disminuir.
no hay señales fiscales claras en torno a trabajar sobre la estructura del gasto. Lo que se hizo, y que, como anticipábamos algunos ya desde el principio, que era de corta duración, fue pisar el gasto discrecional. No gastar en aquello que uno puede manejar y que es gasto discrecional. Ahora, llega un momento que hay que pagar igual porque si no le apagan la luz. El Estado tiene que seguir funcionando. Entonces, acá lo que hay que trabajar es en el diseño del Estado y en la estructura del gasto. Y la verdad que en ese sentido, los economistas en ese momento soslayamos una decisión del presidente que era en los primeros tramos, era justo al inicio de su gestión, que preferimos no criticar, pero hoy lamento no haberlo marcado ya en ese momento, que es que la misma decisión de haber creado la cantidad enorme de ministerios que se crearon, más allá de que sea un error de management en cuanto a alcance del control, coordinación, que además se está viendo. Usted crea más ministerios a la fuerza, tiene que gastar más. Ese es el peor claro, la señal fiscal que se dio, justo la inversa de la que se necesitaba. Y no es solamente la señal fiscal, es la realidad de lo que ha significado. Para hacerlo simple, el Ministerio de Agricultura era Secretaría de Agricultura hasta hace poco tiempo atrás. La Secretaría de Agricultura en su momento tenía 3 subsecretarías. Hoy tiene 20 y tantas. Esto llevémoslo a todos los ministerios. Yo no tengo ningún problema con el Ministerio de Agricultura, del cual soy amigo del ministro, pero la verdad que no. No solamente son sueldos de los nuevos cargos, sino que todo eso baja a una estructura. Muy bien, el Estado, en vez de achicar, una de las primeras cosas que tuvo fue amplió su gasto operativo. Es así. Efectivamente. Bien, esto habría que reconsiderarlo. No digo que vuelvan a achicar los ministerios, no sé, habrá que hacer tomar alguna medida. Fíjese que al único que se le llamó ajuste fue curiosamente al tema tarifario, que en realidad, en lo que consiste es en que el Estado dijo, yo estoy subsidiando lo que consumen los particulares, le devuelvo a los particulares el costo de ese consumo, pero en definitiva fue un ajuste para los privados, no es ajuste del Estado, no hay un ajuste del gasto estatal. Y el problema que tiene este país es que el sector productivo está cargando cada vez con un Estado más sobredimensionado. Acá hay un mochilero que lleva una mochila que cada vez es más grande, cada vez es más pesada, y el mochilero es cada vez más chiquito y tiene menos fuerzas. Esto se refleja en el volumen de los impuestos que hay que pagar. Por supuesto. Porque la presión tributaria en Argentina... Para sostener eso se requieren impuestos. Exorbitante, ¿no? Asfixiante, es alocada, y se preguntan hoy en las esferas oficiales el por qué la actividad económica no levanta cabeza. ¿Por qué? Yo les doy la respuesta. Empiecen por trabajar en una reforma tributaria. La gente está asfixiada. Ahora sí, se va a aumentar el déficit. Esto sigue. Y usted hace una reforma tributaria. Es para recaudar menos. Bueno, lo que pasa es que eso... O por recaudar por otra vía. Lo que pasa es que eso lo que requiere es empezar a pensar en cómo dimensionar el Estado de una manera y que funcione además, porque es la estructura del Estado la que genera unos gastos enormes. Y bueno, esto hay que empezar a trabajar sobre eso. Pero perdóneme, Agustín, si realmente hay que achicar el gasto y hay que reducir también los impuestos y que el Estado sea operativo, si se reduce la recaudación, pero el gasto no se achica, acá, ¿qué hacemos? Volvemos al exterior a pedir créditos para sostener el déficit del Estado. Es que, a ver, lo peor de todo es que el gasto hoy excede a los ingresos y lo estamos cubriendo con deuda. Tomar deuda es evitar un sacrificio hoy, pero pasárselo al futuro, a generaciones futuras. Cargar aún más la mochila del futuro, en primer lugar. En segundo lugar, para que tenga una idea, doctor, lo que llega a ser hoy
el desequilibrio fiscal. En el mes de junio, el déficit total fiscal representó 2/3 de los ingresos. 2/3 de los ingresos. O sea que por este camino, dentro de un tiempo, para equilibrar las cuentas, va a necesitar prácticamente casi duplicar los ingresos, lo cual es abiertamente imposible. El momento para hacer este desajuste es ahora, cuando se prepara el nuevo presupuesto. Ahí está la cosa. Sí. O los presupuestos no sirven para nada y después no se cumplen. La verdad que en la Argentina nadie cumple con los presupuestos. Nadie cumple con el presupuesto. Además, particularmente con el kirchnerismo, perdieron el presupuesto perdió total sentido. Bueno, es un dibujo ocioso en el cual se pierde. Pero para algo llegó una fuerza política que dice que quería hacer algo diferente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, recordemos que el kirchnerismo hizo uso y abuso de la emergencia económica. La verdad es que ya no había emergencia económica en los últimos años y en cambio este gobierno sí realmente está en una situación de emergencia económica porque le dejaron no una bomba, le dejaron un rosario de bombas. Bien, pero a ver, es el momento de trabajar el presupuesto, es el momento de reconsiderar los impuestos, es el momento de reconsiderar algunos gastos que pueden ser ociosos o innecesarios. Efectivamente. Y es el momento de la inversión, porque todo este país se tiene que mover con nuevas inversiones. Doctor, le quiero aclarar una cosa, es el momento, pero no creo que lo usen. ¿Pero qué pasa? ¿No hay confianza? Para la inversión, ahora lo tratamos, digo, en cuanto a repautar la estructura del Estado, la reforma del gasto y demás, no veo, sinceramente... No ve clima. No veo clima. Bien, ahora vamos a la inversión, por favor. A la inversión. La inversión, se preguntan por qué todavía no ocurre nada. El mundo mira con expectativas y muy positivas a la Argentina, pero está esperando novedades y las novedades no aparecen. ¿Qué quiere decir que es positivo? Arreglaron con los holdouts, arreglaron el cepo, se proponen bajar la inflación, pero la inflación no baja. ¿Qué es? Hay un gobierno de tono respetuoso con los derechos de propiedad, que pretende tener una buena relación con el mundo, cuando venimos de tener un gobierno que nos tenía peleados con todo el mundo, hasta con nuestros vecinos. Bueno, ahora podemos ser buenos amigos y las reuniones al G20 en septiembre, presidir el G20, pero eso no significa que lleguen capitales no. Y después vamos a ver qué tipo de inversión, si son las inversiones que llegan y se van o inversiones que llegan para quedarse. Por supuesto que no. Ahora, el tema es que para hundir plata en la Argentina, Hundir plata que decir invertir. Invertir en fierros, en líneas de producción, en fábricas que una vez que se montan no se levantan, digamos, uno no se las puede llevar de vuelta al país de origen. Para tomar esa decisión que implica riesgos descomunales, por lo menos uno tiene que ver un cambio en las reglas de juego en donde ese espíritu de respeto a los derechos de propiedad se refleje, por ejemplo, en que ya no se habla más, el Estado no habla más de los precios de los privados. Todavía no está el señor Moreno, pero todavía desde el Estado se habla sobre si el precio es alto, bajo o mediano. No está en la Secretaría de Comercio, está en la televisión a cada rato. Pero sigamos un poquito más. Los inversores piden reglas de juego firmes, claras, palabras, compromisos. Sistema tributario es básico, ¿no? De más está decir. Si alguien va a entrar al país para encontrarse con una presión tributaria de novela, más costos, porque fíjese, todo el costo argentino que hay. El costo fiscal es una parte importantísima. A eso agréguele las regulaciones e hiperregulaciones. Es una pesadilla abrir un kiosco de cigarrillos en la ciudad de Buenos Aires. No le quiero decir lo que es por una fábrica. Es una pesadilla. Hay que llamar a los bomberos, tienen que uno llenar 1000 trámites. Todo eso ahuyenta inversiones también. Las regulaciones laborales que pueden llevar a la quiebra a una familia simplemente por tener un empleado doméstico por horas.
digamos, esto es en lo que hace a costo fiscal y costo de los factores de producción. Pero por último hay otro tema. Tenemos un atraso cambiario que no se resolvió y que se fue profundizando con el tiempo. Entonces... No nos hace competitivos ante el mundo. No podemos vender. Pero por supuesto. Entonces, hoy... No podemos vender bien, vamos a decir. Este tipo de cambio lo está complicando el campo. No estamos hablando del que lo esté complicando a la industria. Que ya al es sector bastante, más competitivo del país, al sector más productivo, que es la cadena agropecuaria, ya lo está complicando este tipo de cambio. No le cuento nada lo que significa esto para los productos netamente industriales. Bien, pero acá viene la pregunta. Si el dólar sale de 15 y se va a 20 en X tiempo, evidentemente esto es un golpe sobre la inflación del país, ¿o no? ¿O no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque, por supuesto que pero la suba del dólar va a llevar a la suba de precio de exportables y de productos importados. Eso no hay ninguna duda. El elemento psicológico también hay que tenerlo en cuenta. También lo que ocurrió en el primer trimestre de este año, lo que ocurrió en la disparada de precios. Es que creo que además se desaprovechó ese momento. En ese momento se encapricharon con un valor de dólar que ya en ese momento empezaba mal. Ahora, a este ritmo de inflación, no le quiero contar. O sea, tenga en cuenta que prácticamente con inflación navegando a casi 50% interanual, la devaluación se fuma muy rápido. Agustín, usted pertenece a un núcleo de economistas que tiene una formación filosófica, ve la economía y el mundo y la sociedad con sus criterios. Pero seguramente debe haber otros economistas que no participan totalmente de estas ideas. Esos otros economistas, hasta hace muy pocas horas, y lo van a seguir siendo, eran profundamente críticos de muchas medidas que se tomaban en el gobierno. Ahora resulta que aquellos que no eran tan críticos han comenzado a hacerlo. A ver, así como el ministro Languren de pronto llama a los exsecretarios de Energía y dice, quiero hablar con ustedes para escucharlos, para ver qué podemos tomar como medidas. Habría que hacer algo parecido con el mundo. Creo que siempre es conveniente. Era una tradición antes. Antes era una tradición. ¿Ocurre o no ocurre? Estamos hablando de 15 años atrás. 15 años atrás. Sí. Ahora no ocurre eso. No ha ocurrido. De hecho, no ha habido... antes era común que un paquete de normas se anunciara primero en la comunidad de economistas y además para oír opiniones. O iban a las reuniones donde había permanentemente jornadas de trabajo con gente de la economía, gente final y empresarios. Esto en este momento no está ocurriendo. No está ocurriendo. Diría que el Banco Central alguna interacción ha habido, pero digamos, concretamente el Ministerio de Economía no ha armado ninguna reunión para oír otras opiniones. ¿Sería solo Economía el que tiene que actuar? ¿O tiene que actuar Economía, el Banco Central y otros ministerios? Bueno, tiene que actuar otros ministerios, porque en realidad, fíjese, por ejemplo, lo que decíamos de estudiar la estructura del gasto del Estado. En realidad, ahí la función no la tiene solamente el Ministerio de Hacienda, también está el Ministerio de Modernización. Claro, eso iba a decir yo. Ahora, ocurre, fíjese que lo curioso es que los dos ministros que están encargados de este tema son justamente los dos ministros que cuando aparecieron ante los micrófonos fue para decir que el ajuste se había acabado. Y el problema que yo estoy diciendo es que el ajuste nunca empezó. El ajuste del Estado. El ajuste del Estado. El ajuste del Estado. No el ajuste social. El ajuste fue de los privados. El ajuste fue de los particulares. Pero no del Estado. Entonces, tenemos un problema serio. Me están anunciando que se acabó el ajuste y yo lo que digo es no empezó. No empezó. A veces yo escucho a los economistas diciendo este gobierno todavía y las provincias conjuntos no nos han dado un plan económico hacia adelante. ¿Esto es correcto como comentario, como crítica? ¿O hubo un plan y hubo que dejarlo de costado y tomar, frente a lo que ocurrió, a lo que se destapó, hubo que tomar por un camino Sí, distinto? no está muy claro, digamos, no es...
no está muy claro el camino elegido por el gobierno, porque no nos presenta una hoja de ruta, ¿eh? No nos baliza el camino que vamos a seguir. ¿El gobierno anterior tenía hoja de ruta? No, además me dieron mamarracho el gobierno anterior. Pero había una hoja de ruta también. Sí, la hoja de ruta era Cuba con escala en Venezuela, pero eso podía ser la hoja de ruta, pero tal vez es lo que mejor podría aproximarse a. Es decir, hasta este mes de agosto todavía seguimos trabajando en el día a día o en el día pasado. No en el día futuro. Hay trabajo que se está haciendo, pero no se están encarando reformas estructurales que son las que se necesitan. Entonces, si uno va atendiendo pedacitos de cosas y lo que realmente está mal y echa olor, uno nunca lo toca, porque acá hay un problema. En la Argentina hay una vaca sagrada, que así como en la India no se tocan las vacas, la vaca sagrada acá es el Estado. No se toca. ¿Y sabe qué? Saltamos en estos años 2 millones más de empleados públicos. Yo le hago una cuenta que he hecho con un amigo. Si nosotros asumimos que el promedio de ingresos, no de ingresos, sino de costo para el Estado de cada uno de esos agentes es 15.000 pesos por mes, estamos incluyendo las cargas sociales adentro, se requieren, suponiendo que cada hectárea productiva en la Argentina rendiera $300 de renta neta, que es astronómico, es mucho más que lo que realmente rinde, se requieren algo así como 90 millones de hectáreas para sostener a ese personal. El problema es que el área cultivada en la Argentina es de 30 millones. O sea, es insostenible. A ver, se lo digo de otra forma, 4.100.000 empleados reconocidos, más algunos más que están escondidos bajo el tema de universidades nacionales y demás, que son usadas para contratar gente y dicen que en realidad son presupuesto universitario. Eso significa que hay algo así como 17 millones de personas dependiendo del Estado, porque están los hijos, las mujeres. Ahora, a ver, Agustín, ¿usted sabe cuál es la población económicamente activa? ¿Usted propone la separación de parte de ese personal o propone otro camino que es lo que se está pidiendo? Creación de empleo, nuevo empleo. Acá hay que crear empleo. Bueno, acá hay que crear empleo. ¿Y cómo hay que estimularlo? Pero lo que pasa es que el problema es que la gente cree que la cosa se soluciona si tal fulano no es un ñoqui. O si es el problema es que es mejor casi que sea ñoqui a que trabaje. Porque cuando están trabajando y cumpliendo una función, lo que están haciendo es generar un trámite más. Encarecer aún más la burocracia, complicarle aún más la vida al ciudadano común. Esta es la crítica al empleado que no es útil a los fines sociales del cumplimiento de las funciones del Estado. Pero, por el otro lado, vuelvo a repetir, si esa gente queda en la calle, la Argentina tiene un desempleo al estilo de España. A nadie se le ocurriría sacarlos en la calle porque eso sería una catástrofe, no, de ninguna manera. A pesar de todo, dicen que hay 100.000 personas. Pero de lo que trata, sí, es demostrar un camino en que estamos apuntando a un Estado más adelgazado y donde el mismo cambio de entorno jurídico, de defensa de los derechos de propiedad, de desregulación de actividades que están absolutamente trabadas de tantas regulaciones que existen y demás, vaya generando niveles de empleo que permitan una migración desde el Estado hacia el sector privado. Bien, y para crear empleo, acá lo que se requiere es que el Estado ponga dinero en obras e infraestructura, o que los privados, que están en este momento quietos, en su mayoría, no realizan inversiones ni nacionales ni internacionales. Hay una especie de parate en todo esto. El Estado ha puesto en movimiento, según anuncia, yo hago por los anuncios, obras de infraestructura. Ahí vemos los avisos, provincia de Buenos Aires, etc. Creo que será así, ¿no? Como se anuncia. Pero, por el otro lado, el sector privado todavía no avanza en la creación de empleo. Porque hay que darle las condiciones para que lo haga. Sin condiciones favorables, nadie va a poner plata.
A ver, lo que uno se tiene que preguntar los argentinos es si están tentados hoy de romper el chanchito y poner un kiosco. Si hay alguien que está tentado, entonces seguramente la economía va a empezar a moverse. Si están tentados de iniciar un emprendimiento, de poner una empresa de distribución de algo o de fabricación de algo, eso será un síntoma de que empieza a ser un momento para invertir. Pero si la verdad los argentinos están pensando en cualquier otra cosa menos en eso, que lo más arriesgado que empiezan a hacer es entrar al blanqueo, bueno, entonces lo que falta todavía es clima de negocios. No, y ese clima de negocios requiere reformas pero estructurales. si viene dinero del blanqueo, seguramente la gente no lo va a volver a poner en el colchón, lo invertirá en algo, en los kioscos, en empresas. Le recuerdo, el blanqueo puede servir simplemente para decir, sí, tengo plata debajo de la cama o tengo plata en un banco en las Bahamas. Pero no significa que la ponga en el circuito productivo. Agustín, muchas gracias. No, un gusto, Era por favor. indispensable plantear con crudeza, según su opinión, lo que vivimos y especialmente cómo tenemos que encarar el futuro inmediato, porque de lo contrario no sale el tapón de los que estamos. Es como que seguimos todavía Efectivamente, atrapados con angustia, ¿no? A ver, no quiero terminar esto diciendo que estamos atrapados sin salida. Estamos atrapados, pero hay salida. No, la salida está ahí está la puerta, luego solamente hay que abrirla. Hay que tener coraje de Somos abrirla. nosotros los que nos autoflagelamos. Seguimos probando las mismas políticas desde hace 80 años. Las mismas políticas que nos llevaron al fondo de la pileta son las con las que queremos salir a flote y además volar. No va a andar. Gracias, Agustín, muy amable. Director, espérenos un momento. Va a valer la pena los minutos que vienen también como ahora. Gracias.